Bueno, buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta jornada de capacitación, esta charla sobre heladas en la viticultura. Bueno, en parte, hacer una pequeña introducción. Estamos buscando responder un poco a demandas e inquietudes del sector productivo, de parte de técnicos también, en relación a esta temática. En parte desde el Consejo Asesor del Centro Vitícola de Media Agua también se hizo una demanda en este sentido y la idea, bueno, es dar curso a estas necesidades. La hemos organizado en conjunto con el área de producción vegetal del Experimental de San Juan, junto con la Agencia de Extensión Rural Media Agua y el Centro Vitícola. Hemos estado trabajando Beatriz Pugliese, quien ya le vamos a dar la palabra, Ricardo Martínez también. Y para esta temática hemos buscado quien nos acompañe para que exprese con profundidad y nos dé información bastante precisa sobre este tema. Y agradecer también la predisposición que han tenido tanto Adriana Careta como Cristian Albors, colegas ingenieros de la Cátedra de Climatología Agrícola de la carrera de Agronomía en la Universidad de San Juan. Y agradecer también a Francisco Antivilo, que bueno, ha trabajado en INTA San Juan, ha estado también, ha compartido espacio con nosotros, es investigador de CONICET y bueno, se especializa puntualmente en la temática de la relación de la planta con el frío. Bueno, darles la bienvenida, agradecer que nos estén acompañando. Hay técnicos, hay productores de la provincia de San Juan y también nos están acompañando de la provincia de Mendoza, así que agradecerles que nos estén acompañando en esta temática. Bueno, muchas gracias, Arranco, muchas gracias por esta invitación y oportuna, porque estamos en épocas heladas y siempre me suelen invitar a charlar de este tema en pleno verano, entonces a veces quedo medio desubicado, y esta es una de las pocas veces que me toca hablar previo a los daños. Estamos en época de que pueden haber daños, así que bueno. Y agradecerles también a Adriana y Cristian que hablaron muchas cosas que me van a servir a mí como puntapié. La idea mía es transformar todo lo que ellos ya aportaron hacia un nivel, transformar, sino guiarlo hacia un nivel predial y lo que se puede encontrar en una finca particular, más que en una zona. Antes de empezar, también me gustaría saber todos los participantes de dónde son, si pueden escribir en el chat para darme una idea y dar ejemplos también, si son de Mendoza, son de San Juan y de qué zona. Bueno, la charla que preparé tiene una parte teórica, algunos conceptos y después una parte práctica. En cuanto a la teoría, está esta cuestión de cómo es una helada, que muy bien ya lo habló Cristian y Adriana. Tal vez la parte, perfecto, Sonda, tal vez la parte que puedo aportar más novedosa sea cómo medir una helada y dónde se mide a nivel predial. En cuanto a las características, que ya lo dijeron, la intensidad, la duración, la tasa de descenso, cuando se habla o se ve ese punto de vista, generalmente se dice fue una helada de -3 grados, que duró 3 horas y que la tasa de descenso fue tal. Yo vengo a tratar de mostrar que en una finca la helada no tiene nada de homogeneidad. Si hay ciertas tasas de descenso probables, que para nuestras zonas, tanto para San Juan o Mendoza, van entre 0,5 y 1 grado, pero hay ciertas noches que la helada se descontrola y esa tasa es ampliamente superada. Miren, esta próxima filmina, ojalá se vea bien y se vea en grande, es una de las fincas que tenemos muchos sensores, hablando de un sensor por hectárea prácticamente.
Y todos los puntitos y todas las líneas que se ven en esa curva es una helada distinta dentro de la finca. O sea que en esa finca hay cerca de 30 heladas a la vez. Y si se aprecia, la curva arriba es uno de los sensores, que es la amarilla, y la curva de abajo es otro de los sensores que estaba en una de las zonas más problemáticas, que es la línea celeste. Como ven, hay una gran diferencia entre la zona más cálida o menos fría de la finca y la zona más fría. Y miren, en una sola finca puede haber hasta 4 grados de diferencia. Entonces, cuando uno dice la helada fue de -4, en cierta parte no es verdad, porque en una zona de la finca fue de -1 y en otra zona de la finca fue de -5 o -6. O sea, no, la finca no se comporta como un ente homogéneo. Y más aún, en la duración de la helada, miren esta línea que es horizontal, la línea celeste comenzó la helada más de 4 horas antes que la línea esta amarilla. O sea que cuando se dice una helada duró tanto tiempo, en realidad sí y no, porque hay zonas que capaz que duró 2 horas, y hay zonas que duró 6 o 7 horas. Entender esto también nos ayuda a entender los síntomas después. Porque cuando uno homogeneiza la helada, después cuesta mucho buscar esos síntomas a campo. Otra forma de verlo, en otra helada, esa fue una, esta es otra. Abajo, perdón, no lo expliqué recién, pero es el comienzo de la helada, y digamos, en el X y en el Y es la temperatura. En esta finca, en otra fecha, pasó exactamente lo mismo, una dispersión de las temperaturas, pero el comienzo de helada fue un poco más compacto, digamos, entre el sensor que primero digamos, registró helada y el último, hay solamente media hora de diferencia. Esto es realmente importante porque si uno planea prender tachos o cualquier sistema digamos, de defensa activa, sabiendo las diferencias de comienzo de helada entre una zona y otra, podría planearlo mucho mejor que si toma a la finca como un ente homogéneo. ¿Se alcanza a entender estos gráficos? La helada solamente no es todo el día, es desde el comienzo de la noche hasta que prácticamente sale el sol. Eso es mi primer, digamos, concepto que quería dejar. O sea, que la helada no es homogénea, sino que tiene una variabilidad bastante grande, depende de la helada y depende de la zona también. ¿Cómo se mide? Ahí, más temprano, Adriana y Cristian muy bien hablaron de las casillas meteorológicas, y bueno, y se usan para, digamos, zonificar a nivel macro, pero cuando estamos hablando de una helada a nivel predial, a veces nos llevan a errores de interpretación estas casillas. ¿Por qué? Primero, porque no está en el campo, o sea que dudosamente pueden darnos la situación que están pasando las plantas. Segundo, está cubierto. Esto lo he medido durante muchos años, cuánto afectan las coberturas, digamos, al sensor, y siempre hay digamos, un grado de cobertura de cerca de 1 grado, o sea que también tenemos ahí una diferencia. Tercero, no está a la altura de los órganos de interés. Esto es importante porque van a ver, les voy a explicar enseguida, que la vid en una parte del año es más sensible en ciertos órganos y después es más sensible en otros. Ese sensor que está dentro de la casilla está siempre a la misma altura, está a 1,50. Y cuando se habla de desvío, o sea, la temperatura que puede registrar esa casilla versus la que puede suceder en la finca, yo he registrado hasta 5 grados de diferencia. Por eso les decía que arriba, que puede llevar a errores de interpretación, porque he escuchado muchísimas veces que dicen, no heló, estuvo cerca del AR, pero cuando uno tiene sensores dentro de la finca, se da cuenta que sí heló, y heló fuerte, porque a veces ese sensor no nos está ayudando a entender lo que está pasando cerca de los órganos. También hay otros problemas, por ejemplo, con ese termómetro de alcohol, que también se usa cuando está helando, y uno lo va llevando a distintas zonas para
para saber la temperatura, pero tiene otro tipo de problema. Primero, en general se ponen en el galpón o en la casa, entonces volvemos a lo mismo, no nos reflejan la situación de las plantas. Y en segundo lugar, no graba los datos, entonces no nos permite hacer un trabajo posterior para hacer curvas, para hacer análisis, simplemente nos da una temperatura final, y si uno quisiera tomarla con lápiz y papel, es bastante engorroso, o sea, no nos dejan usar Excel. Otra de las casillas que tengo acá, esta casilla se llama, a ver si se ve ahí, se llama Jill, como se ve ahí abajo se pone el sensor, y pasa lo mismo, si bien es muy útil para que no les dé los rayos del sol, como estamos hablando de helada, que es durante la noche, se retira. Estas no tendrían que estar para poder medir una helada. Obviamente durante el día sí tienen que estar, porque si no la temperatura de día nos va a, digamos, a distorsionar la medición. Pero bueno, en cuanto a sensores que sí graban y guardan, que son los más modernos por un lado, y segundo, los que nos pueden ayudar mejor a interpretar las heladas a nivel predial, hay muchos tipos. Miren, a ver, para atrás, yo acá tengo, este se llama Hobo, este se llama Tizón, este se llama Sidance. Son distintos sensores, pero básicamente son todos iguales por dentro. Por dentro tienen un componente que se llama, que es ese, que es el sensor, que se llama DS18B20. Ese sensor es el que tienen todos estos aparatos. La diferencia de los aparatos es cuál graba más, cuál graba menos, y cómo se comunican con el usuario, con nosotros. Pero en general todos tienen digamos, una precisión de 0,5 grados. La otra ventaja que tienen todos estos sensores es que graban. Algunos se les puede poner tarjeta de memoria, otros ya tienen una memoria interna, algunos se pueden borrar, otros no, como que tienen una vida limitada. Cuando se llena la memoria, el sensor deja de funcionar, y otros se descargan y se renueva la memoria, se borra y punto. Pero todos básicamente tienen algún sistema de almacenaje. Y la otra ventaja, que es lo que les comentaba, es que se comunican con el usuario. Esa comunicación, hay unos más sofisticados, otros menos sofisticados. Por ejemplo, hay unos que necesitan de una interfaz para conectar a una computadora, y hay otros que se comunican vía Bluetooth. La ventaja de eso es que uno a campo puede ir o sea, tomando los datos minuto a minuto, cada 10 minutos, lo que uno quiera. Y hay otros que son más cómodos, son un poco más caros también, que tienen un pequeño display que muestran la temperatura actual. Entonces, uno, si estuviese haciendo una defensa activa, podría recorrer la finca mirando el sensor. Y hay unos, y esta es otra gran ventaja, que son muy fáciles de instalar en un cultivo. Hay otros sensores que se llaman PT100, que son, por dentro, en vez de tener ese, digamos, chip, lo que tienen es un hilo de platino. Ese hilo se contrae y se dilata, y la precisión es mucho mayor, está cerca de 0,1. Pero ¿qué pasa? Son mucho más caros, son delicados también, y por lo tanto se usa mucho para calibrar otros equipos, pero lo hace bastante inconveniente para campo. ¿Sí? Si bien uno podría pensar que, digamos, con mayor precisión se acerca más a la verdad, la realidad es que probablemente tenga muy pocos y se esté perdiendo la variabilidad que esté sucediendo en la finca. Entonces, tal vez sea más conveniente tener muchos sensores de 0,5, que son los más comunes y los estándares, que tener pocos de 0,1 de precisión. Eso en cuanto a con qué se puede medir una helada. La tercera parte de esta parte teórica era cómo, y tal vez esta parte sea, digamos, controversial.
pero está basada en un montón de mediciones de heladas, digamos, que he registrado tanto yo presencialmente, como con sensores en muchas fincas de distintos lugares de Mendoza y San Juan. Y lo primero que puedo decir es que los sensores no pueden estar en casas o galpones. Cuando uno se va hacia el viñedo, cambia mucho la situación. 2, los sensores tienen que estar dentro del cultivo, a la altura del órgano de interés. No me acuerdo si tengo una filmina más adelante, pero lo adelanto ahora. Las plantas hasta antes de la brotación son muy sensibles a nivel de tejidos vasculares del tronco, de los órganos permanentes, y cuando se acerca la brotación, las plantas son más susceptibles en los brotes. Entonces, como muy bien dijo Adriana, las temperaturas más frías están más cerca del suelo, entonces, en general se dañan los tejidos vasculares a esa altura. Entonces, cuando estoy midiendo la helada pre-brotación, me interesa medir a esa altura, 10 centímetros, 20 o 30, pero abajo, y cuando estoy midiendo brotación, por ejemplo, me conviene medir si es un parral a 1,80 m, 1,60 m, y si es un espaldero a 70, 80 centímetros. O sea que me interesa saber qué pasa alrededor de ese órgano de interés o de posible daño. Esto ya lo dije recién, el sensor no tiene que tener cobertura. A medida que nosotros lo protegemos, nos desviamos de la temperatura real del aire. Y otra cosa, que la temperatura del aire no es la temperatura del órgano. La temperatura de órgano se puede medir con unos sensores que se llaman termocuplas. Y muy bien, Cristina hablaba de esa media hora, y en realidad es la media hora que tarda en enfriarse el tejido con respecto al aire. La temperatura del aire no es la misma que, por ejemplo, el tejido floemático. Y otra cosa que se lee entre líneas de todo lo que he dicho, es que no se puede tener un solo sensor, porque si yo tengo un solo sensor, me estoy perdiendo la variabilidad de las temperaturas que pueden haber en una finca. Si no tengo para tener 100, ni 50, ni 30, aunque sea 2, aunque sea 3, porque eso me va a ayudar a entender los márgenes de la helada, el más cálido y el más frío dentro de una finca. Y todo productor más o menos sabe dónde hace más calor o menos calor dentro de su propiedad. Y esto que ya creo que lo dije, que medir mal puede traer confusiones al momento de detectar síntomas. Esto me ha pasado muchas veces, de que me dicen, pero si no es lobo, ¿por qué hay daños? Yo veo daños. Es que sí es lobo, solo que no lo estaba registrando. Y cuando pasa eso, el productor se confunde y no encuentra explicaciones. Pero entonces por eso propongo medir de esta forma, para asociar los síntomas digamos, las temperaturas a los daños. Bueno, esto es un ejemplo de un sensor. Si está cerca del piso, cerca del cuello de la planta, significa que estoy midiendo en agosto o principios de septiembre, ¿no es cierto? Si yo al sensor lo llevo para arriba, ahí me quedo un poco cerca del palo, el palo puede distorsionar un poco la medición, pero si está a nivel de brote es porque o ya brotó la planta o está a punto de brotar. Pero ¿qué pasa? A veces, y no en todas las propiedades se puede, estos sensores que uno pone, que no son tan baratos, pueden ser o vandalizados o robados. Entonces, uno recurre a estrategias de encubrimiento. Por ejemplo, ese es un sensor que puse en una finca que iba a volver a los 30 días, entonces, bueno, zafó ese sensor, lo pude recuperar, no lo robaron, pero cualquiera que está viendo dirá, está tocando el tronco aporta calor, no es la medición real, todo eso es verdad, pero si me roban el sensor es peor, o sea, me quedo sin datos directamente. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, en oficina, hago la calibración, pongo este sensor en una planta, todo igual, y pongo un sensor midiendo el aire, calibro la diferencia, y después, cuando obtengo ese dato, digamos, hago el resto, la suma correspondiente. O
sea que me lleva un trabajito de calibración entre la temperatura del aire y ese sensor que está tocando un cuerpo. Pero bueno, digamos, cuando uno está en una zona donde los sensores se pueden perder, es la mejor forma tratar de ocultarlos. Si usted está en una zona donde el sensor va a sobrevivir a todas estas mediciones, se puede poner digamos, al aire libre, que es como debería. Bueno, eso es una introducción teórica. Ahora me voy con algunos conceptos que también me gustaría dejar en claro, que son las heladas y la resistencia al frío, que en el fondo son las dos caras de una misma moneda. La helada, ya lo dijeron Cristian y Adriana, es una condición meteorológica, pero que en sí mismo una helada de -2, -5, -10 no implica daño en el vegetal. O sea, una helada en sí mismo no incluye daños. Y la resistencia al frío es una condición fisiológica, por lo cual los vegetales resisten sin sufrir daños. Yo siempre me imagino algo como eso, la planta tratando de resistirse a las inclemencias que le pone el tiempo, pero no siempre esa resistencia es homogénea. Cristian y Adriana, los dos mostraron tablas de resistencia al frío. A ver si se entiende este gráfico. En la columna de las Y, en la columna en el eje de las Y, está la resistencia al frío, y digamos, en la X está las variedades y distintas fechas de muestreos. Lo que les quería mostrar, lo que me parece interesante de este gráfico, es que hay un rango de resistencia. Ahí había un datito en la tabla que mostró Cristian que decía una temperatura, y arriba en chiquito decía al 10% de daño. ¿Por qué? Porque en general los que medimos resistencia al frío nos interesan tres datos: el 10%, el 50% y el 90%. ¿Qué significa? 10% significa que empezó el daño. De ahí en más empiezan los daños. Y 90% significa que hay muerte total, es la temperatura de muerte total. Entonces, entre el 10% y el 90% tenemos toda esta dispersión de datos. O sea que algo empiece a dañarse, o sea que un tejido empiece a dañarse a -2,2, por ejemplo, no significa que todos los tejidos se dañan a esa temperatura. Significa que ahí empieza el daño. Y cuando termine ese daño, capaz que a -7, o capaz que a -6. En estas curvas, perdón, en estos gráficos de puntos, se ve eso. Hay yemas que se empezaron a morir a -7,5. Pero hay otras yemas que se terminaron de morir. La más resistente de todas se murió recién casi a los -13 grados bajo cero. O sea que entre la que primero se muere y la última que se muere, hay toda una gran dispersión. Eso es interesante o es necesario entender, porque cuando suceden daños en la finca, es muy, muy extraño que sean del 100%. Tiene que ser una helada demasiado severa y demasiado rara para que lleguen a matar a todas las distintas resistencias de esos órganos. Por eso cuando se ven esas tablas hay que estar atentos si dicen al 10%, al 50% o al 90%. En general se pone el 10% porque es cuando comienzan los daños, entonces uno podría esperar sintomatologías o no. Y lo otro que quería resaltar de esas tablas, que son muy dependientes de la agroecología. En general, cuando uno encuentra esas tablas, tendría que agarrarlas con pinzas, porque si esa tabla fue generada en Estados Unidos, va a decir una temperatura que acá no sucede, y sin embargo tenemos daños también. Por ejemplo, en Estados Unidos hablan de resistencia de tronco de vid de -20 grados, y nosotros con -12 o -10 grados tenemos daños en tronco. ¿Por qué? Porque las condiciones a las cuales están sometidas esas plantas son muy diferentes a las nuestras. Nuestra amplitud térmica diaria de todo el invierno, digamos, desfavorece la resistencia. Bueno, este es un tema que quería introducir, que siempre se habla mucho de la helada y se habla poco de la resistencia al frío, un concepto
bastante novedoso, bastante nuevo, y me gustaría que queden en la mente de los productores y de los otros técnicos, que una cosa es lo que el clima propone y otra cosa es la que la planta puede aguantar. Y así surge otro concepto que está encadenado, que siempre se habla de helada invernal, helada temprana, helada tardía, pero cuando uno habla de helada tardía, no está incluyendo el estado fenológico, ni la especie ni la variedad. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, una helada tardía de una variedad de uva de mesa en 25 de mayo San Juan va a estar brotada, y una variedad de vino en esa misma fecha, pongamos 25 de septiembre, una variedad de vino Cabernet en Luján de Cuyo, Mendoza, va a estar completamente dormida, con la yema cerrada. Entonces, la helada fue la misma, la helada fue tardía, pero las consecuencias que pueden tener a nivel fisiológico son completamente distintas. Entonces, en el concepto de helada tardía, también hay que incluir, digamos, en qué zona y en qué estado fenológico están esos vegetales. Bueno, ese ejemplo se lo acabo de adelantar, me autopisé. Pero bueno, a nivel fisiológico, o sea, a nivel, digamos, agrometeorológico, se habla de la invernal, de la tardía, pero eso no tiene ningún sentido a nivel fisiológico. A nivel fisiológico hay que pensar en si la planta brotó o no brotó, porque eso lo cambia todo. La resistencia disminuye drásticamente, esto lo dijo Cristian, que la resistencia disminuye drásticamente cuando la planta brota, y es muy fuerte antes de la brotación. Por ejemplo, le voy a dar datos reales y concretos de una finca de Luján, que al 5 de octubre del año pasado, que hubo una helada, tenía yemas cerradas con una resistencia de menos 12 grados bajo cero. La helada fue de menos 6, así que no hubo ningún tipo de daño en esas yemas. ¿Sí? Por eso es interesante entender si brotó o no brotó, porque un brote ya desplegado tiene una resistencia mucho menor, que ronda los 2, 3 o 4 grados. Y por eso es tan importante esta tablita, o sea que cuando sucede una helada, lo que hay que mirar es esta tablita en el fondo. En mi finca, ¿en qué estado estoy? ¿En qué estado está la mayoría de mis yemas? Y ya voy a dar un ejemplo qué puede pasar en una helada que agarra a comienzo de brotación. Y acá pongo una atención, un símbolo de atención, en que siempre se habla de heladas tardías cuando muchas veces son invernales. Digamos, el invierno termina el 20 de septiembre, el 21 de septiembre arranca la primavera, y la mayoría de los daños en frutales son por heladas invernales, y se les suele llamar heladas tardías, y son heladas del 28 de agosto, en esta época, que muchos de los frutales están floreciendo. Así que esta cuestión de no, digamos, darle entidad a las heladas invernales también genera que a veces no se detecten los daños. Y la vid sufre daños tanto en invierno como en primavera. ¿Qué pasa en invierno en esa situación pre-brotación? Bueno, voy a repasar, me voy a hablar un poquito de anatomía. Vamos un tiempito para atrás. Lo que se ve ahí, que está marcado en la foto de la derecha, en la foto B, casi toda la foto está dominada por un tejido de los troncos y de los brazos, que se llama floema. Ese floema es el que está más externo en esos órganos, y tiene la función de suministrar azúcares al momento de brotación. Inmediatamente después hay un tejido muy finito, se llama cambium, que es el encargado de reparar cualquier tipo de daño. ¿Qué pasa en una helada previo a la brotación? Previo a la brotación, las yemas son tremendamente resistentes, y el que es más flojito de resistencia es el floema de ese tronco. Abajo en la figura F
en la figura B van a ver ese floema completamente sano y ordenado, y en la figura F van a ver el floema completamente destruido. Cuando pasa eso, estamos hablando de agosto, o sea, previo a la brotación. Ahí lo ven de otra forma, se ve el anillo que está por fuera de ese floema, y se ve completamente marrón, ¿sí? Esa es una planta que no aguantó la rigurosidad del invierno. Y lo que se ve como, digamos, a nivel de finca, es que lo que ven ahí es una planta muerta, que tendría que haber brotado, no brotó, y se ve un rebrote desde abajo de la polaina. ¿Qué pasó ahí? Es una planta que se murió a nivel de cuello, como decía Adriana, las temperaturas más bajas se dan cercanas al nivel de suelo. Esa planta se muere, se daña el floema a nivel de cuello, y termina largando un rebrote desde abajo del suelo. Si alguna yema que haya quedado en esos tejidos termina brotando. También se puede ver eso, que son rajaduras, ese otro tipo de daño. Ese es cuando el agua que está entre las células genera una tensión y termina rajando la madera. Y en el fondo lo que se ve es eso. Eso es heterogeneidad en el viñedo. Entonces muchas veces se subestima estos daños de a una planta, de a 100 plantas, de a 1000 plantas, pero a través de los años se van generando, digamos, heterogeneidades que después cuesta manejar el viñedo, porque hay una planta nueva, una planta más adulta, y esta cuestión de la resistencia al flema es fundamentalmente importante en plantas jóvenes. Entonces, cuando una planta se daña y digamos, se quiere reformar, generalmente al otro año se vuelve a dañar, y así uno puede estar eternamente tratando de recuperar plantas o sectores de una finca. ¿Qué pasa en las yemas? Lo que les dije recién, en la etapa prebrotación, cuando la yema está cerrada, si está viva, está verde, como se ve ahí, y resiste mucho. En general estamos hablando de resistencia, digamos, prebrotación en septiembre, de menos 12 grados, menos 10, pero bastante, mucho más que las heladas que suelen ocurrir. Pero a veces, y en ciertas zonas y en ciertos lugares, puede haber temperatura de daño, y pasa eso. ¿Por qué le muestro esa foto? Porque una forma de saber si heló o no heló, y si causó daño o no causó daño, y despejar un poco de dudas, es hacer cortes. Uno va al campo, saca yemas, y las corta en ese sentido, como están ahí, y ve si está marrón es porque se murió, y si no, está viva y no brotó por una cuestión netamente fisiológica. Esa es una yema también cortada en el otro sentido, en el sentido longitudinal, y lo que ven ahí, que parece medio un monstruito la yema, lo que ven ahí tiene una punta, que ese es el meristema apical, y lo que ven como bracitos son los primordios de hojas. Y esas secciones más blanquitas son los entrenudos que ya están preformados en esa yema. ¿Qué puede pasar? A veces la helada no es suficientemente intensa para matar a la yema, pero sí la deja, entre comillas, marcada, dañada. Y después en el campo aparecen ese tipo de síntomas que no son otra cosa que cloroplastosis, o sea que los cloroplastos se dañaron, y después se ven los parches esos cloróticos, esos parches amarillos. Pero esto sí no brotó, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando ya brotó. Los daños en brotación suelen ser mucho más obvios, porque una noche hiela, no sabemos si hubo daño o no, al otro día a las 10 de la mañana ya nos enteramos si hubo daño o no hubo daño. Pero acá quería distinguir dos cosas. La primera es que, como muy bien se dijo antes, mientras el tejido tiene más agua, más fácil se daña,
Y ese tejido que tiene más agua siempre es la punta del brote, el meristema, son los meristemas, el meristema apical, que está generando nuevas células y termina dañando esa punta de brote. Entonces, si se fijan, siempre terminan más dañados las puntas de los brotes. Ahí pueden pasar dos cosas. Ah, y antes de pasar a eso, si se fijan, también hay muchos brotes que no están dañados, ¿sí? Entonces, cuando uno va a hacer un relevamiento de lo que pasó, tendría que chequear qué porcentaje de los brotes están dañados y cuáles no. Y por otro lado, esos brotes muchas veces abortan y salen las yemas secundarias. Yo no lo dije, pero bueno, asumo que está claro que la yema de bit, en realidad un yemari tiene 3 yemas. Entonces cuando la yema principal se daña, rebrota una yema secundaria. Esa yema secundaria algo de fertilidad tiene, es baja, pero algo tiene, entonces compensa un poco las pérdidas. Por otro lado, hay muchos brotes que siguen vivos, ¿sí? Y siguen creciendo, pero pueden tener algún tipo de daños en inflorescencia, o sea que van a sufrir algún tipo de corrimiento, pero no va a ser cero tampoco el rendimiento. Y hay otra cosa que también hay que considerar, que cuando la planta brota, en muchos casos no brota al 100%. Entonces, si uno corriese y empezase a escarbar esos brotes, se va a encontrar yemas no brotadas, y que cuando ocurren este tipo de inclemencias, terminan brotando. Entonces, esas son yemas primarias con toda la fertilidad. Entonces, lo que suele ocurrir en una helada así parcial, con ciertos daños, es que el productor a fin de ciclo me dice, sabes que pero no me fue tan mal. Claro, porque no le fue tan mal porque había muchas chances, había muchas yemas que todavía tenían uva, y que compensaron las posibles pérdidas. ¿Qué pasa? Que uno habitualmente se asusta, ve todo negro y piensa que le fue muy mal. Pero capaz que a fin de ciclo no le fue tan mal. Ahí está un detalle de las puntas de los brotes quemados y el resto de las hojas no. También hay casos un poco más extremos, como ese, donde se muere todo el brote. Ahí no quedó nada del brote. Pero vuelvo a lo mismo, habría que contar cuántas yemas quedaron que no habían brotado, sí van a brotar ahora y tienen racimos. Por ejemplo, ahí ven la yema de abajo, el burillón, no había brotado, porque brotaron las dos yemas, digamos, superiores, y el burillón no había brotado. Entonces de ahí vamos a tener 2 racimos, ¿sí? Entonces, y de los que sí se murieron, vamos a tener una yema secundaria que algo va a dar. Y eso es cuando una inflorescencia se termina muriendo. Ahí del lado izquierdo van a ver una inflorescencia quemada, esos granitos quemados, esas flores quemadas, perdón, y del otro lado sanas. ¿Qué pasa? Ese daño puede ser total a veces, cuando agarra muy avanzado el ciclo, o sea, por ejemplo, una zona temprana para un 15 de octubre, probablemente tengamos daños muy fuertes. Y lo que se ve a fin de ciclo, perdón, es algo así. Se ve como digamos, raleo, se ve un corrimiento, entonces podemos tener bajas producciones. Todo esto es una ensalada, o sea, en una helada van a suceder varias cosas a la vez. Van a haber zonas más frías que otras dentro de una finca, van a haber variedades distintas, entonces probablemente una variedad había brotado y otra no. Van a ver, por ejemplo, que digamos, una zona de la finca tenía un avance, digamos, a nivel de inflorescencias que otra zona no tenía. Entonces, al final, esto es difícil de cuantificar también porque es una ensalada de muchos factores que están interactuando a la vez. Y por último, quería hablar un poco de las prácticas, de lo que podemos hacer. Ya también Adriana y Cristian ya mencionaron bastante, así que es un poco repetir lo mismo, pero quería mostrarlo también en imágenes. Esto ya se habló, elección de sitio, elección de especie y variedad, que parece conceptualmente algo muy simple de entender, pero la verdad es que cuando se hace la plantación, no se suele hacer un estudio previo a la plantación de cómo es la dinámica de la helada en esa superficie.
por ejemplo, se va a comprar un terreno, se consigue un terreno que se considera apto, se compra y se planta. Lo que yo recomendaría es, se ve un terreno, se hace un estudio, depende del estudio, se planta. Y otra cuestión es la cuestión comercial, que muchas veces se paga el Malbec, entonces, bueno, en esta finca vamos a poner Malbec, y yo he visto fincas que nunca pueden tener el Malbec en condiciones porque las heladas de esa zona y ese sitio nunca permitieron que se establezca. Entonces, a veces lo comercial tira para el Malbec, pero el agronómico tendría que tirar tal vez para el Cabernet o cualquier otra variedad. Esto también ya lo dijeron y es muy válido, las malezas, el verdeo bajo, segado, el suelo no arado. En esas dos cosas me voy a detener porque también es algo que en la facultad Ariana nos enseñó hace muchos años, pero cuando uno va a la finca se encuentra que el suelo está arado. Y uno habla con el productor y dice, no, porque si no araba ahora, después no tenía tiempo, un montón de situaciones, pero la verdad es que complican al momento de esa planta que está con yema dormida, pero que el floema no es tan resistente como parece. Ese es un caso real, de un lado está arado y del otro tiene verdeo, o sea que es una condición complicada, o por lo menos no óptima. Esto estamos hablando de ahora, sí, de ahora estamos hablando, son fotos actuales. Ese suelo también es de ayer, está arado. ¿Qué, digamos, paliativo tiene esto? Que estas plantas son plantas ya adultas y los tejidos vasculares resisten mucha más temperatura que una planta joven. Pero si este terreno estuviese así en una plantación, probablemente no quedaría, si el año es helador y de helada fuerte, no quedaría una sola planta. ¿Por qué digo esto? Miren, esa foto la saqué el año pasado, creo. Es una foto térmica, en la que ese día hacía menos 12 grados, así que hasta me costaba apuntar con la cámara porque estaba bastante frío para andar sin guantes. Como ven, al medio es un suelo aplanado y tiene colores más tipo anaranjados. Esos colores anaranjados, digamos que es más caliente, más cálido. Y si ven la hilera al lado, estos colores azules que se ven a la izquierda y a la derecha, son terrenos arados. ¿Cuál es la diferencia entre suelo compactado y terreno arado? En ese caso fue de 3 grados de diferencia. En uno hacía menos 12 y en el otro hacía menos 15. Ahí estamos algo parecido, pero con malezas. De un lado estaba desmalezado, esa es un solo interfilar. Por alguna razón habían desmalezado solo el lado derecho y estaba con malezas el lado izquierdo. Y miren la diferencia, que es casi 2 grados, 4, 2 grados, 3. Acá incluso más en el otro interfilar, o sea que comprueba lo que estábamos hablando anteriormente, o sea que cuando uno deja malezas altas, como en este caso, probablemente suba el piso de la helada, y por otro lado la helada sea mayor, que si el suelo estuviese compactado y, y desnudo. Esa fue una helada mucho más suave que las que les comentaba anteriormente, pero como ven, la diferencia es bastante fuerte. Estas son las diferencias que yo les comentaba al principio, que a veces si uno no las mide, no, a veces cuesta asociarlo a los daños. Dice, pero si yo en el termómetro de la finca me decía 0 grados, sí, pero cuando uno se mete adentro y ve todas estas condiciones, capaz que la planta estaba a menos 5. Entonces, lo que yo propongo, y ya voy cerrando, así no se hace muy tarde, es eh, medir al menos con 2 datalogues bien dispuestos para medir heladas. Hasta mediados de septiembre medir a nivel de cuello. Esto también es una fototérmica. Esto que está al medio, que es como una varita, es la planta, ese es el tronco de la planta, y el color verde es más frío
que el color rojito que se ve más arriba. Esto es lo que demuestra que el daño es a nivel de cuello. Por eso las plantas se terminan muriendo, porque a nivel de cuello, a nivel de cerca del suelo, hace mucho más frío que un poco más arriba. Y cuando pasa el 15 de septiembre, yo recomiendo subir los sensores a nivel de yemas. Y acuérdense que como el sensor va a estar descubierto, solo nos sirve para registrar la noche, porque no lo podemos usar para datos de día, porque el sol va a estar interfiriendo y nos va a dar una lectura errónea. Y acá yo les había puesto una versión top de medición, es cuando uno pone muchos sensores, y se ve algo como eso. Es una finca muy chiquita, de 15 hectáreas, y podemos ver que ahí puse 22 sensores, y hay un gradiente en una misma helada de casi 1,5 grados entre la zona más fría, que es la zona que se ve en negro, y la zona más cálida, que se ve en rojo. Eso es muy importante porque puedo justificar que en ese cuartel, que está acá más al sur, había mucho más daño a nivel de planta que en los cuarteles de más al norte. Si pueden, el que pueda, recomiendo hacer este tipo de estudios. Es, como yo le puse ahí, una versión top. Si no pueden hacer un mapeo top, con 2 data lovers, si es en esa misma finca hubiesen puesto uno en el cuartel norte y uno en el cuartel sur, algo hubiesen podido, digamos, identificar y entender. Esto ya lo comenté, tengan esta tablita a mano, esta es una tabla de fenología, esa es la que uso yo normalmente, que se llama BBCH, o sea que cuando ocurre una helada salgan con esa tablita en la mano, y fíjense en qué condiciones, o una helada que ustedes consideren que puede ser dañina, en qué condiciones sucedió, qué condiciones fisiológicas. Salgan con una cuchilla también, porque para ver y hacer cortes, la van a necesitar. En la digamos, foto de la izquierda, se ve el floema completamente vivo y verde, y en la planta de la derecha se ve cómo se dañó el floema. O sea que estos cortes se ven a nivel visual, el daño se puede detectar a nivel visual, no hay que inferirlo, y uno puede hacer un muestreo, decir, bueno, camino 10 plantas, corto, camino 10 plantas, o alguna que no brotó, corto y veo qué pasó. También se pueden hacer cortes en yema que no brotó, se corta, y si está verde es porque es una cuestión de paradormición, y si está necrosada es porque fue una helada. Y por último, creo que acá estoy llegando al final, ocurren ciertas situaciones también a nivel de finca. ¿Qué pasa si yo tengo pie franco o tengo pie americano? Si se me daña la planta, no es lo mismo el pie franco, que yo la puedo reconducir, a que sea pie americano y pierdo la planta. ¿Qué hago? ¿Replanto a muro o no? O dejo los rebrotes, porque en general, por debajo del suelo, por debajo del cuello, salen muchos brotes y se forma como un manojo. Y la otra es, ¿qué hago? ¿Fertilizo o no fertilizo? Bueno, ese es un caso donde rebrotó el pie. Lamentablemente, en un caso así, no nos sirve para nada, porque, bueno, hay que replantar. En el caso de un pie franco, como ese, sí podemos reconducir, pero siempre mi recomendación es no cortar los brotes, porque si yo dejo brotes vigorosos, al final lo que voy a hacer es voy a tener brotes hidratados que al próximo invierno se van a volver a dañar. ¿Y qué pasa si yo tengo una situación así, de una helada post-brotación, me afectó los racimos, tengo poca carga en la planta? Yo lo que tengo que tratar de controlar ahí es el vigor de las plantas, porque mientras yo no controle el vigor, va a haber más agua circulando, eh, y probablemente tenga algún tipo de daño o en el otoño, en el invierno o en la primavera que viene. Entonces, tratar de que las plantas que fueron dañadas por alguna helada, tratar de controlar el vigor, que no se vayan en vicio, y que, porque se van en vicio básicamente porque tienen poca carga frutal. Y bueno,
Y para hacer un cierre cortito, hacer una defensa pasiva bien ejecutada, eso que decíamos, que el suelo está aplanado, todo lo que ya saben. Medir bien las temperaturas, medirla a nivel de planta. Cuando creen que hay un eventual daño en su parcela, medirlo también, salir con una cuchilla a medir. Este otro concepto que me quiero detener es que la vid puede ser dañada por heladas tanto invernales como primaverales, no solo por las heladas tardías. En heladas regulares también puede haber daño, y son muy importantes porque, aparte, cuando hay daños invernales, la planta se muere, tenemos fallas, y a veces dura, digamos, el daño de esa helada dura más años que el daño de una helada primaveral que se termina ese año, al otro año un año nuevo. Y para definir posibles daños en un viñedo, tal vez resulte más útil hablar en términos biológicos. En pre o post brotación, digamos, una helada ocurrió, y no es tan importante si es tardía o temprana o invernal, sino en qué estado de mis plantas ocurrió. Y bueno, ahora sí prometo cerrar. Les dejo mi correo, y también les dejo mi página, porque ahí voy subiendo todo este tipo de datos que voy colectando, y que creo que pueden ser de utilidad. Creo que hoy día circuló una de las notas que hablaba de los síntomas que se pueden encontrar en un viñedo. Así que no tengo más, no tengo más para decir por hoy. Perfecto, Francisco, muy claro. Bueno, todos los días aprendemos algo. Bueno, y así como en el invierno también protegemos el cuello nuestro, vamos a tener que empezar a ver ahora también hacia abajo, porque siempre miramos para arriba, por los parrales, acá en San Juan por lo menos, empezar a mirar abajo también y prestar atención. Y bueno, tengo acá una consulta de Simón Tornero, que manda, que dice que en el caso de una plantación que tenga un verdeo en el interfilar, él pregunta si basta con mantener en la zona, en la línea de plantas, con el suelo húmedo, compactado y desmalezado, o vos aconsejás también eliminar el verdeo que está en el interfilar. Una disyuntiva esa muy grande. Sí, sí, es una disyuntiva. Hay algo que no mencioné que justo encaja acá. Los meses de junio y julio, tanto floema del tronco como las yemas son muy resistentes. En general, no vamos a tener que ser muy excepcional que haya daños en esos meses. Porque las heladas pueden ser fuertes, pero la planta es más resistente todavía. El problema empieza a mitad de agosto, donde la planta empieza en un proceso que se llama desaclimatación. La planta empieza digamos, a perder la capacidad de resistir al invierno. Entonces ahí empezamos a tener estos problemas. O sea, ¿qué quiero decir? Que durante todo digamos, junio, julio, el verdeo no es un problema. Empieza esta decisión que está comentando Simón, ya a mitad o finales de agosto, principio de septiembre. Y mi recomendación es mantenerlo lo más bajo posible, o sea, pasar con una segadora, no dejarlo alto, ni tampoco incorporarlo, porque probablemente una de las decisiones que se han tomado, y que lo he visto mucho, dice, bueno, para que el verdeo no esté alto, lo incorporo, entonces dejando varado. Entonces, y hoy, no la mayoría, pero muchas fincas tienen riego por goteo, entonces después no hay forma digamos, de aplanar ese suelo nuevo. Entonces, ese es un error que se puede cometer. Es decir, hago una arada para incorporar el verdeo, para que no esté alto, pero dejé el suelo arado. Si eso se hace en pleno julio, probablemente no haya problemas. Los problemas pueden arrancar, otra vez lo digo, desde finales de agosto, en esta fecha, o sea, ahora, hasta la brotación. Cuando brota la planta, el órgano sensible pasa a ser el brote, indiscutiblemente. Ahora, Francisco, ahí, bueno, pues se pueden ir dando situaciones diferentes.
a lo mejor en una situación de un riego gravitacional en donde podemos a lo mejor ararlo y regarlo y aplanarlo. También. Exactamente. Exactamente, o sea, depende mucho de las condiciones de la finca. Pero yo creo que ya lo dijeron Adriana y Cristian, lo dije también yo, parecen cosas de la facultad cuando te dicen el suelo tiene que estar plano, o sea, son cosas que la hemos escuchado un montón de veces, pero cuando uno va a una finca, muchas veces ve lo contrario. Y tal vez porque uno se acostumbra a escuchar esas cosas y no lo toma como algo en serio. Yo le mostré esa foto térmica donde la diferencia es bastante alta. O sea, 3-4 grados en un momento de riesgo es bastante. Con seguridad. Pero definitivamente depende del riego que yo tenga. Si yo puedo aplanar el suelo y humedecerlo y lo hago a manto o por surco, bueno, probablemente sea otra situación a un riego por goteo. Perfecto. Bueno, acá en el chat no hay más preguntas. Agradecerte, Francisco, la colaboración, el estar y acompañarnos. Ricardo y Beatriz, no sé si quieren hacer sus aportes. Sí, justo cuando estaba charlando Frank se me vino a la cabeza, muchas veces el llanto de la cepa nos puede servir como parámetro, como para decir, bueno, de acá en más tengo que empezar a medir las temperaturas porque es más probable, si bien no tengo yema brotada, tengo circulación de savia y es específicamente donde se baja esa resistencia o pasa antes de ese proceso. La resistencia empieza a bajar antes de ese proceso, pero evidentemente cuando la planta se hidrata, acuérdense que cuando empieza el lloro de la vid, hay muchas condiciones para que suceda, pero sucede por un fenómeno que se llama presión de raíz. Y para que ese proceso se desencadene, es que aumentó la temperatura del suelo. Eso ya nos da un claro indicio de que la planta detecta esa temperatura y empieza a desaclimatarse a más velocidad que lo venía haciendo. La planta desde mitad del invierno en adelante se empieza a desaclimatar, pero a una tasa lenta, y cuando detecta la temperatura del suelo, empieza a funcionar la presión de raíz, empieza a hidratar, esa tasa de desaclimatación aumenta. Entonces, como decís vos, Ricardo, es muy probable que sea una alerta para nosotros, empezó a llorar, se hidrató la planta, y ahí están problemas, o susceptibilidad por lo menos. Ojo que a veces pueden haber daños sin lloro, o sea, puede haber daños con esa manifestación visual de la hidratación o no. Los tejidos se hidratan igual. Y otra cosa, los tejidos también se deshidratan en el otoño. Nosotros conocemos un proceso que se llama agostamiento, que poco tiene que ver con agosto, porque a nosotros nos sucede en marzo, no en agosto. Y ese proceso que se llama agostamiento, entre una de las cosas que suceden es que la planta se deshidrata. Empieza una deshidratación fuerte de todos los tejidos permanentes de la planta. Genial, clarísimo. Bueno, yo para ir cerrando, porque sé que es tarde, ya son más de las 8, primero que nada, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias Cristian, Fran como siempre, excelente los tres. No, para sumar tenemos estos profesionales, cuenten con nosotros para lo que necesiten, el tema de la ADA nos afecta bastante, así que hay mucha objetividad, si queremos medir, hacer algunos manejos pasivos de control. Y nada, estamos a su disposición desde INTA, bueno, Francisco y el equipo que armó la charla. Y también si necesitamos hacer otra charla en un par de semanas, también estamos a su disposición. No, nada, agradecer. Excelente, los tres. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Exactamente, yo también me uno al agradecimiento de Francisco por la invitación. Y muchísimas gracias. Agradezcan tanto porque si no ya lo vamos a agarrar de punto. A mí me gusta hablar, así que no hay problema. No hay problema. No hay problema. Lamento excepcional, pero esta es la primera charla de un par que vamos a dar, así que nos vamos a estar molestando.
Con No, gusto, no es si podemos molestia, aportar. bienvenido sea. Muchas gracias, en serio. Bueno, y buenas noches ya. Ya empezamos de día y terminamos. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Y Un gusto. agradecer Buenas noches a a todos. No, agradecer también a todos los que se tomaron el tiempito para participar de la charla. Esperemos que les haya sido de utilidad. Como les dice Bea, desde la estación experimental de la universidad, desde las agencias de extensión, desde los centros de desarrollo vitícola, estamos a disposición de tanto técnicos como productores que quieran venir a consultar y vamos a estar agradecidos o contentos de brindarles asesoramiento. Y realmente muchas gracias, en serio, chicos, por este espacio. Muchas gracias. Fue muy importante esta info. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, Buenas noches. Igualmente, Saludos. buenas noches. Gracias por buenas noches.